vamos a hablar de derechos feministas porque tenemos aquí a dos expertas que han llegado desde el viejo continente donde ellas permanecen. Evidentemente estamos con Adilia de las Mercedes, que es guatemalteca, vive en España, ella es docente de Derecho y Criminología, y también nos acompaña Carolina Meloni, argentina, también vive en España, docente de feminismos contemporáneos. Qué bonito ese término, feminismos contemporáneos, porque vamos a hablar también de esta temática. Gracias a ambas por estar aquí. Y la pregunta de rigor, ¿conocen de nuestra realidad? ¿Cómo vivimos las mujeres en Bolivia? Bueno, nos hemos aproximado a esa realidad desde hace algún tiempo y personalmente he trabajado en más de 35 países en el mundo, así que Bolivia no ha sido la excepción y un poco sí que conocemos y estamos conociendo mucho más de la mano de Mujeres Creando. ¿Avances o retrocesos? ¿Cuál es el análisis que se hace? Respecto a la realidad boliviana. En general podríamos hablar, sí. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que el movimiento feminista ha conseguido muchísimos avances para las mujeres. No podemos hablar de retrocesos. Quizás si pensamos en retrocesos tiene que ver, bueno, con ciertas políticas actuales, ¿no?, que pueden estar generando precisamente algún retroceso en los derechos de las mujeres. Aquí, por ejemplo, en participación política sí hemos avanzado y bastante, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo... No como quisiéramos. No como quisiéramos, pero tenemos una asamblea donde somos mayoría las mujeres, pero seguimos mal en el tema de violencia contra la mujer. Adilia. La violencia contra las mujeres es la gran crisis global que estamos atravesando desde los tiempos de inicios de la humanidad. Se ha superpuesto evidentemente un poder patriarcal y justamente las mujeres estamos organizadas a través de los distintos feminismos para luchar contra esa violencia patriarcal. Feminismos contemporáneos. Por favor, Carolina, quiero que me digas. Bueno, yo soy profesora en la Universidad de Alcalá, en Madrid. He sido profesora en varias universidades, además europeas, tanto en España, en Francia, en Italia como en Alemania. Y yo soy filósofa, estoy especializada en pensamiento contemporáneo y dentro del pensamiento contemporáneo una de las ramas más importantes es el feminismo. Y los feminismos contemporáneos son aquellas corrientes que piensan precisamente en los problemas más acuciantes que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Pero de qué manera? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en la cuestión del poder, podemos pensar en lo que ustedes señalaban, precisamente en el estado que estamos las mujeres actualmente, podemos pensar en los avances, en los retrocesos respecto al patriarcado, en una serie de conceptos también filosóficos y políticos, ¿no? Adilia, bueno, ya que hemos tocado un poquito el tema de Bolivia, tal vez si podemos hacer una evaluación un poco más profunda en torno a la situación que venimos atravesando. Hoy nosotros relatamos casos trágicos en menores de edad abusadas, asesinadas y muchos de casos que quedan en silencio en nuestro país, que es muy doloroso. Sí, efectivamente, en el caso de la violencia sexual y de la otra cara de la moneda, que es el femicidio, feminicidio, ningún país en las Américas y de hecho en el mundo puede presumir de haber hecho todo lo que debería en favor de los derechos de las mujeres. De hecho, hemos aprobado más de 16 leyes sobre femicidio en las Américas y ninguno de los países que aprobó estas normas puede decir orgulloso que la norma sirvió lo suficiente como para atajar esa violencia contra las mujeres. Es decir, está fallando el sistema, no solamente el sistema normativo, sino quienes deberían hacer el cumplimiento de ese sistema normativo. Estamos hablando de todos los operadores de justicia, desde el investigador que hace la investigación policial, jueces, fiscales, etcétera, tienen todavía un mandato patriarcal del cual se tienen que despojar para que verdaderamente podamos empezar a hablar de justicia real y efectiva para las mujeres. Esto de la despatriarcalización, la descolonización, todavía tenemos mucho camino para avanzar, es decir, es difícil poder cambiarle, digamos, el chip a una persona para que deje de pensar de esa manera. Exacto, pero son dos conceptos muy acertados de María Galindo, la despatriarcalización y la descolonización, pero yo creo que es difícil, como tú señalas, pero porque no es solo una cuestión individual, es una cuestión de estructuras y de instituciones que también nos afectan a nivel individual. Pero bueno, precisamente este diplomado yo creo que está haciendo todo un trabajo muy importante, además aquí en Bolivia. Háblame más de ese diplomado. Bueno, yo he tenido la suerte además de participar en las 3 ediciones del diplomado. O sea, he estado desde el comienzo y creo que, bueno, que se está haciendo una cosa muy importante aquí en Bolivia. Y te lo digo desde mi experiencia como académica, que como les decía, o sea, he sido profesora y soy profesora en distintas universidades. Creo que es un diplomado único,
O sea, tienen que estar muy orgullosas de la universidad. Es un diplomado único, además, no solo por los contenidos, por todas las profesoras que vienen, sino también por todas las condiciones que este diplomado está ofreciendo. Porque ofrece becas para las alumnas, para aquellas alumnas que lo necesiten. Es un diplomado gratuito, es un diplomado horizontal y con una calidad académica excelente. Ahora, yo quiero también un poquito detenerme en esto de endurecer normas, por favor. Has mencionado que evidentemente en diferentes países se asumen medidas que ninguno puede estar orgulloso de los resultados, de todo lo que se ha asumido, pero endurecer normas se ha pensado durante todo este tiempo que es parte de la solución vital para este problema, pero me parece que mucho no ha funcionado. Efectivamente, no lo es. Se han alcanzado incluso cotas de pena en algunos lugares que son homologables perfectamente en los casos de femicidios, feminicidios, a una pena de muerte prácticamente, porque es la reclusión absoluta de las personas. Cuestión que es absoluta y radicalmente antidemocrática porque es la negación de cualquier punto de vista de la reinserción de cualquier sujeto que cometa un ilícito. Efectivamente, en términos de los crímenes más graves, que ahora consideramos crímenes, porque por ejemplo en el caso de la violencia sexual sabemos que durante muchos años ha sido directamente un no crimen, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos un crimen casi menor. Y sabemos que los agresores sexuales no le temen a la cárcel. Sabemos también que los femicidas no le temen a la cárcel, por muchas penas que se coloquen en el Código Penal. Y seguir engrosando el Código Penal no es la solución. Con lo cual, muchas feministas, y de hecho dentro de este diplomado, estamos pensando soluciones en conjunto que nos puedan guiar hacia una sociedad que efectivamente coloque la mirada en la línea de flotación donde debe estar para evitar precisamente esta burla sistemática de los sistemas de justicia hacia las mujeres, ofreciéndoles una justicia que nunca llega, porque el derecho sigue siendo absolutamente misógino, patriarcal, colonial, clasista, capacitista, y lo estamos viendo ahora en estos días de este fantástico diplomado. La educación es fundamental. Por supuesto, la educación es un arma de prevención absoluta, no es la única. Tiene que estar acompañada, evidentemente, de una política pública, de una política institucional que sobre todo ponga recursos en esas políticas públicas para las mujeres. Análisis de riesgos son fundamentales en la vida de las mujeres. Poder clasificar esos riesgos que las mujeres tienen de acuerdo con las distintas variables de la vida de cada una de las mujeres, tal como he mencionado antes, mujeres con discapacidad, mujeres que son jefas de familia, etcétera. Todo el riesgo de las mujeres es diferente y la prevención radica en la política pública, no en el Código Penal. Hablando de las políticas públicas, va a seguir siendo, por lo menos en nuestro país, un reto el hecho de implementar una buena justicia, una buena ley. Sí. ¿No es cierto? En eso quizás tú puedes responder mejor, no lo sé. Bueno, Sí. como jurista y especialmente como internacionalista, yo creo que todos los países tienen esa deuda pendiente. El mismo problema. No solamente de adecuar la norma y adaptarla de mejor manera a la sociedad, pero el mayor de todos los problemas es el cumplimiento, porque de hecho podemos hacer leyes magníficas que si no se cumplen siguen siendo esa burla a los derechos de la vida de las mujeres. Carolina, si podemos ahondar un poco en el tema del diplomado, es muy interesante. Sí. ¿Quiénes están participando? Sí. Quería aprovechar antes para dar las gracias a la rectora de la Universidad de San Andrés, porque la verdad que su apoyo ha sido fundamental. Tú hablabas de recursos precisamente, hablabas de la necesidad de la educación, y sin el apoyo de la rectora este diplomado no hubiese sido posible. El diplomado tiene alumnas y alumnos de todo tipo. Tenemos gente con carreras universitarias a gente que nunca había pisado la universidad. Entonces, en ese sentido, pedagógicamente para mí es verdaderamente revolucionario, ¿no? Porque tiene toda una estructura metodológica para potenciar que cualquier persona que quiera postular puede postular al diplomado. Qué importante realmente todo lo que ustedes. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? Nosotras estamos en esta primera semana, acabamos de empezar, y tiene 4 semanas de duración. 4 semanas. ¿Cuándo comienza? Ha empezado, ya comenzó. Ya empezó esta semana. Claro. Sí, nosotras llevamos ya, este es nuestro tercer día. Claro. De hecho, toda la semana. Si me permiten la publicidad a mi querida compañera y amiga, hoy yo brindé una conferencia magistral sobre tecnocolonialismo
y Derechos Humanos, pero Carolina estará presentando su libro fantástico de filosofía, pensado para las mujeres, hecho para las mujeres, con pensamiento desde las mujeres, y es el día viernes en la Casa de Mujeres Creando, y yo creo que a las 6:30. 6:30, sí. Y creo que es una gran oportunidad para que quienes nos están escuchando no se lo pierdan, porque es un libro fantástico para promover lo que las mujeres mejor sabemos hacer, que es pensar. Muy bien, qué bonito eso. Me ha encantado. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante, ¿cierto? Realmente. Quienes se lo están perdiendo, no sé qué están haciendo. Tenemos algo de música. Sí, música para ustedes. Adelante, aquí en vivo.